El poder de Dios no puede ser racionalizado ni entendido por los seres humanos por dos razones. Primero, un Dios que habita en la dimensión espiritual y que es infinito y eterno no puede ser comprendido por seres humanos de la dimensión material, que somos finitos y mortales. Y en segundo lugar, nosotros los seres humanos que vivimos y existimos en esta dimensión de espacio-tiempo, no podemos entender qué es Dios, porque Dios está fuera de este universo de espacio-tiempo, porque Dios el Creador, que habita en la dimensión espiritual, en donde las cosas no pesan, no se pueden medir, y donde no transcurre el tiempo, y donde no existe ni la materia ni la energía, aunque sabemos que Dios el Creador es el causante de dicha energía, de dicha materia y de las leyes físicas y químicas que lo gobiernan en el universo físico. Por estas razones, entre otras, los seres humanos no podemos entender qué es Dios, aunque sí podemos saber quién es, desde el punto de vista abstracto y objetivo. Porque Dios dice de sí mismo que es en lo absoluto amor, justicia, sabiduría y poder. Y estos conceptos sí que podemos entender y asimilar los seres humanos, porque en este aspecto estamos hechos a su imagen y semejanza. En el poder absoluto de Dios está la presciencia, la capacidad de predecir o profetizar hechos y acontecimientos futuros. El ser humano, evidentemente, también tiene la capacidad de reflejar los atributos de Dios, pero de forma muy limitada. En relación con el tema que vamos a tratar, los hombres, los seres humanos, no podemos manifestar en el uso de nuestro poder limitado la presciencia. Por lo tanto, no podemos predecir el futuro ni profetizar. Por obra del poder de Dios, mediante el Espíritu Santo, los libros de la Biblia son una carta dirigida a los hijos terrestres de Dios. Esta carta contiene la verdad necesaria del mensaje de Dios. De esta manera, todo ser humano tiene, si así lo desea, la posibilidad de conocer cuál es el propósito del Creador para los hombres. Lo más importante que debemos saber, aunque no podamos entender, es que fue Dios quien escogió a los hombres, los capacitó, para que pusieran por escrito lo que hoy tenemos por Sagradas Escrituras, la Biblia. Además, fue el poder de Dios mediante su Espíritu Santo lo que hizo que hombres eruditos efectuaran el proceso de recopilación de los libros de la Biblia e hizo que, a pesar de las limitaciones del hombre imperfecto, dicha Biblia llegara a las primeras comunidades cristianas y que dichas escrituras llegaran hasta nuestros días tal como Él se propuso. Por lo tanto, la Biblia que tenemos hoy día a disposición de toda la humanidad es lo que Dios quiso que tuviéramos. Por lo que no es casualidad que la Biblia sea el libro más leído de todos los tiempos y el más publicado. Se estima que han sido impresos entre 2.500 y 6.000 millones de veces, en más de 438 lenguas diferentes, superando ampliamente a cualquier otro libro que haya existido jamás. Y esto, en sí mismo, podríamos decir que es un milagro. La propia Biblia dice de sí misma quién es el autor. En 2 de Pedro capítulo 1 y versículos del 20 al 21, dice:
que ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación privada alguna, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. Y la propia Biblia dice que no se puede añadir ni quitar nada de lo que está escrito en ella. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y los versículos del 18 al 19 dice que si alguien hace una añadidura, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Y si alguien quita algo, Dios le quitará su porción de los árboles de la vida. En Gálatas capítulo 1 y versículo 8 sigue diciendo que aunque nosotros o un ángel del cielo les declarara como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas, sea maldito. En otras palabras, que el añadir contenidos a la Biblia lleva consigo la maldición de Dios. Los hombres, con respecto al contenido de la Biblia, solo podemos ser correa de transmisión, sin añadir ni quitar nada de su contenido. Tampoco podemos poner fecha a los acontecimientos futuros que en ella se describen. En cuanto a acontecimientos futuros o proféticos, por poner un ejemplo, Jesucristo profetizó la destrucción de Jerusalén y los acontecimientos previos a dicha destrucción que ocurrieron en el año 70 después de Jesucristo, pero nunca dio una fecha. De igual manera, Jesucristo profetizó que vendría una segunda vez a la tierra para restaurar el propósito de Dios aquí en nuestro planeta, pero que antes de su segunda venida, toda la humanidad sufriría un periodo de graves dificultades llamado la Gran Tribulación, y un fin del sistema de cosas mundial de la actualidad, mediante un juicio, tal como Dios juzgó a los habitantes de Sodoma y Gomorra, aunque en este caso ese juicio abarcaría a todo el planeta y a toda la humanidad. A este juicio se le conoce como el Armagedón bíblico. Pero al igual que pasó con Jerusalén en el año 70, no dio una fecha de ninguno de los acontecimientos previos a su segunda venida ni de su segunda venida. Por lo tanto, el poner fecha a cualquiera de los acontecimientos que Jesucristo anunció para el futuro y afirmar que se habla como profeta de Dios o como su representante visible es una ofensa contra Dios. Por dos motivos. Primero, el tercer mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel mediante Moisés se encuentra en Éxodo capítulo 20 y versículo 7. Aquí Dios dice que no debemos tomar el nombre de Dios de manera indigna o en vano, porque Jehová no dejará sin castigo al que tome su nombre de manera indigna. Dios prohibió explícitamente que se diera un uso indebido a su propio nombre, es decir, a su persona, y esta prohibición también sería extrapolable a su Hijo unigénito Jesucristo. ¿Pero qué significa tomar su nombre de manera indigna o en vano? Por supuesto, esto incluye el uso irrespetuoso al maldecir, calumniar y blasfemar contra Dios, así como declarar que somos los escogidos por Dios o sus representantes visibles en la tierra. Por una razón muy sencilla, porque el único representante de Dios en la tierra es Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. En primera carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 5, aquí dice claramente que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Por lo que los seres humanos solo podemos obrar como discípulos de Jesús y ser correa de transmisión de su Evangelio. Es por eso que Jesucristo en Mateo capítulo 23 y versículo del 8 al 11 dijo y enfatizó
que no seamos llamados rabí, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Además, no llamen padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el celestial. Tampoco sean llamados caudillo, porque su caudillo es uno, el Cristo. Tan grave es el asunto de considerarse profeta de Dios y lanzar al mundo enseñanzas que Él no ha dicho, como el poner fechas a acontecimientos. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 18 y versículos del 20 al 22 dice que el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre o en nombre de Jesucristo, una palabra que yo no le haya mandado hablar, ese profeta tiene que morir. El poner fecha a acontecimientos bíblicos y retener dichas fechas en el calendario como parte de la doctrina cristiana por parte de personas o grupos religiosos puede estar incurriendo en un pecar contra el Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo muy grave, porque Jesucristo dijo respecto al pecar contra el Espíritu Santo lo que mencionó en el libro de Mateo capítulo 12 y versículos del 31 al 32. Cuando dijo que toda suerte de pecado y blasfemia, y hay que resaltar toda suerte de pecado y blasfemia, es decir, que uno puede cometer el mayor pecado, asesinatos, violaciones, abortos, y sin embargo Dios perdonarle si la persona se arrepiente. Y uno puede blasfemar hasta contra el Hijo de Dios, contra Jesucristo, y Dios le perdonaría si se arrepiente. Pero, atención, dijo, la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Porque dijo, cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, no, ni en este sistema de cosas ni en el venidero. Y sigue diciendo los versículos 36 al 37, les digo que de todo dicho ocioso que hablen los hombres rendirán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Para aclarar más lo que es pecar contra el Espíritu Santo, detengámonos un momento en el relato bíblico de Mateo capítulo 26 y versículos del 59 al 68. Para poneros en contexto, Jesucristo había sido hecho preso y había sido llevado ante el Sanedrín judío, donde estaban los principales sacerdotes y donde estaba la máxima autoridad religiosa judía. Ante ellos, Caifás, que en ese tiempo era el sumo sacerdote, le dijo a Jesucristo, por el Dios vivo te pongo bajo juramento de que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús contestó, tú mismo lo dijiste. Por lo tanto, Jesucristo reafirmó en las propias palabras de Caifás, el sumo sacerdote, que era Hijo de Dios, y realmente era cierto, pero como los líderes religiosos no quisieron creer en él, lo acusaron de blasfemia contra Dios. Por eso sigue diciendo en el versículo 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus prendas de vestir exterior y dijo, ha blasfemado. Por lo que la blasfemia contra el Espíritu Santo, además de ser el rechazo consciente del testimonio y los hechos incontrovertibles sobre Jesucristo y la verdad del Evangelio, tal como hicieron los líderes religiosos que juzgaron a Jesucristo, como si Dios los hubiera escogido para ese menester, contra toda evidencia manifiesta de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Los líderes religiosos se colocaron en lugar de Dios, usurparon el papel que Dios asignó a Jesucristo y lo ejecutaron, pecando así contra el Espíritu Santo. Además, en el tema que estamos tratando, pecar contra el Espíritu Santo pudiera ser el colocarse
en lugar de Dios, o autoconcebirse como representantes de Dios, o dicho de otra manera, atribuirse autoridad divina sobre otros, como si Dios mismo los hubiera escogido personalmente o como organización religiosa para representarlo. Si a esto le sumamos que en esa autoatribución de ser escogidos por Dios se osa poner fechas a acontecimientos bíblicos, el asunto es muchísimo más grave. El hacer esto sería rechazar conscientemente el testimonio incontrovertible sobre la verdad del Evangelio, en el sentido de que el único representante entre Dios y los hombres es Jesucristo, y no se puede fechar nada de lo que Jesucristo anunció para el tiempo del fin, nuestro tiempo, en donde se dará la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo rechazó el poner fechas, tanto a su segunda venida como a cualquier acontecimiento. En el relato de Mateo capítulo 24 y versículos del 1 al 2, Jesucristo dijo a sus discípulos que la nación judía había sido rechazada por Dios, porque no quiso escucharle y aceptarlo como el Mesías. Esto quedó patente cuando hizo una clara referencia a la futura destrucción de Jerusalén y su templo, y les mencionó que no quedaría piedra sobre piedra. Los discípulos de Jesucristo quisieron saber cuándo sería el final del sistema de cosas judío, con la destrucción de Jerusalén y su templo, pero también quisieron saber cuándo serían los acontecimientos finales del sistema de cosas mundial al final de los tiempos y de su segunda venida. En el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 3, textualmente Jesucristo les dijo: estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? En el versículo 36, Jesús les responde: respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y antes de la ascensión de Jesucristo a los cielos, y después de su resurrección, y estar 40 días dando instrucción y fortaleciendo la fe de sus discípulos, los discípulos también quisieron saber de acontecimientos futuros. Y Jesús les dijo en Hechos capítulo 1 y versículos del 6 al 8, que no les pertenecía el saber o el adquirir conocimiento de los tiempos y sazones que el Padre había colocado en su propia jurisdicción. Que ellos lo que tenían que hacer es ser testigos de Él, no solamente en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria y hasta en la parte más distante de la tierra. Es decir, dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. De todo lo dicho, aprendemos que el discípulo de Jesucristo, cuando enseña a otros el Evangelio, no puede poner fecha a su segunda venida ni a ningún otro acontecimiento relacionado. Con esto en mente es necesario que sepamos que Jesucristo se tomó muy en serio el tema de las profecías y de los falsos profetas. En el capítulo 24 del libro de Mateo, enfatizó varias veces que muchos vendrían sobre la base de su nombre, que se levantarían muchos falsos profetas y falsos cristos, y que darían grandes señales y prodigios para extraviar. Por lo tanto, una manera de identificar a los falsos profetas es cuando se habla en el nombre de Dios y se pone fecha a su segunda venida o a cualquier acontecimiento relacionado. Jesucristo enseñó en parábolas
Y una de las parábolas más significativa la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 7 y versículos del 15 al 20 que os recomiendo que leáis. En dicha parábola podemos observar que Jesucristo hace un contraste entre los frutos excelentes de todo árbol bueno y el fruto inservible de todo árbol podrido. Incluso va más allá y dice que el fruto inservible de los árboles podridos se asemeja a los falsos profetas, los cuales los califica como lobos voraces disfrazados de oveja. Finalmente, Jesucristo concluye que por los frutos reconoceríamos a aquellos hombres, es decir, a aquellas personas que se asemejan al fruto excelente del árbol bueno y a aquellas personas que se asemejan al fruto inservible del árbol podrido o a lobos voraces. ¿Y qué frutos son esos? ¿Qué identificaría, según las palabras de Jesucristo, quiénes son esos lobos voraces que también se representan en esta parábola como fruto inservible? Nuevamente, en esta misma parábola, Jesucristo nos da la respuesta y dice: por sus frutos los reconocerán. ¿Qué frutos son estos? En este caso, en el que estamos tratando, en esta parábola, esos frutos son las falsas profecías de los falsos profetas, con lo que da inicio esta parábola, cuando dice en el versículo 15, y comienza la parábola diciendo: guárdense de los falsos profetas. ¿Pero qué es un falso profeta? A la luz de la Biblia, un falso profeta es aquel que afirma que habla en nombre de Dios, por afirmar que es su representante. Por lo tanto, lo que dice o enseña es como si Dios mismo lo estuviera diciendo. Sin embargo, al ser un falso profeta, eso que ha dicho o eso que enseña no se cumple y tampoco ocurre. Jesucristo nos advirtió de que aparecerían personas, grupos u organizaciones que serían falsos profetas, porque llevarían su nombre y afirmarían que hablan en nombre o en representación de Él, pero que sin embargo serían impostores. Que estas personas, tal como leímos en la parábola de Mateo capítulo 7 y versículos del 15 al 20, estas personas serían lobos voraces, disfrazados de ovejas, y que darían fruto inservible. Y la manera de identificarlos, Jesús dijo que sería a través de sacar a la luz sus falsas profecías, denunciándolas. Sin embargo, tenemos también que decir que tenemos que distinguir a los falsos profetas de aquellas personas que, en calidad de discípulos de Jesucristo, son correa de transmisión de sus enseñanzas y de su ley moral. Por supuesto, estas personas jamás dirán que son profetas y jamás dirán que hablan en nombre de Dios. Tampoco dirán que son sus representantes aquí en la tierra, porque simple y llanamente estas personas se comportan como discípulos de Jesucristo, que solo van a depender o dependen de lo que aprenden de las Escrituras. Estas personas estarán siempre dispuestas a rectificar su comprensión de las mismas, de las Escrituras, si así se les muestra esto con estas Escrituras. Y eso que van aprendiendo del Evangelio lo enseñarán a otros, y de esta manera, como correa de transmisión, estarán cumpliendo el mandato que Jesucristo les dio, como Maestro, como Señor y como Redentor, de llevar las buenas nuevas del reino a todas las personas. Es por esta razón que Juan, uno de los apóstoles amados de Jesucristo, dijo en el libro que lleva su nombre, Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1, que no creyéramos toda expresión inspirada,
viniera de donde viniera, sino que probáramos las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Aquí Jesucristo está diciendo a toda persona que quiera ser su discípulo y su seguidor, que no crea todo lo que le digan y que pruebe si lo que se le está enseñando es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y esto solamente se puede hacer de una manera, es examinando y contrastando dicho evangelio, las escrituras, la Biblia, para ver si eso que dice la Biblia corresponde con eso que nos está enseñando. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la Biblia con los bereanos del tiempo de los apóstoles. Esto lo podéis leer tranquilamente en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículos del 10 al 11. Cuando una organización, grupo religioso o persona desaconseje, prohíbe, limite o castigue el hacer examen e investigación de lo que enseña, aléjese de ellos, porque en dicha organización o grupo hay oscuridad y opacidad, contrario a la luz y la transparencia que Jesucristo dijo que debería tener el cristiano. Al mismo tiempo, cuando usted inquiera a alguna persona que afirma ser discípulo de Jesucristo, que le dé explicación de lo que cree, y éste se niegue o le rechace, ya sabe usted que esa persona ni está en la luz ni es transparente, por lo que pertenece a la oscuridad y a la opacidad. Es aquel que teme que sus obras salgan a la luz y quede al descubierto. Y esto es debido a que, como dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 19, aman la oscuridad más bien que la luz. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 y versículos del 30 al 31, Jesucristo dice de sí mismo que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria aquí a la tierra, a establecer el reino que él mismo predicó cuando estuvo entre nosotros. En Hechos capítulo 1 y versículo 11, después de la resurrección de Jesucristo y de pasar 40 días fortaleciendo la fe de sus apóstoles y de darles instrucción de predicar el Evangelio por toda la tierra, antes de su ascensión a la diestra de Dios, cuando sus apóstoles contemplaban su ascensión entre las nubes, el ángel de Dios les dijo: vendrá así de la misma manera como lo han contemplado irse al cielo. En el Evangelio de Mateo capítulo 25 y versículo 31, Jesús habló de sí mismo, de que llegaría de vuelta en su gloria. En Hebreos capítulo 9 y versículos del 23 al 28, dice que la segunda vez que aparece Jesucristo en la tierra será para los que lo están esperando con intenso anhelo para la salvación de ellos. Así que, a raíz de las numerosas veces que Jesucristo reiteró que vendría por segunda vez, han habido especulaciones sobre dicha segunda venida, llegando a fijarse fechas específicas. Esto fue especialmente notorio durante el siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Pero es sorprendente que estos pronósticos proféticos, poniendo fecha a la segunda venida de Jesucristo, se haya efectuado contraviniendo sus propias palabras por aquellas personas y grupos religiosos que dicen enseñar en su nombre. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 y versículo 36 dice que respecto a aquel día y hora, es decir, a la segunda venida de Jesucristo, no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solamente el Padre. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y versículos del 6 al 8, después de la resurrección de Jesucristo y de pasar 40 días fortaleciendo la fe de sus apóstoles, antes de su ascensión a la diestra de Dios,
a la espera de su segunda venida, los discípulos le preguntaron si en ese tiempo estaba restaurando el reino de Dios. Y Jesús les respondió que no les pertenecía a ellos adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Esto Jesús lo dijo en una clara alusión a que la restauración del reino de Dios en la tierra, o lo que es lo mismo, la fecha de su segunda venida, no era de su incumbencia. Por lo que la información con respecto a la segunda venida de Jesucristo no se les daría ni a los discípulos de Jesús de aquel entonces, ni a los discípulos de Jesucristo de toda la historia. Y que lo único que tendrían que hacer sus discípulos, sus seguidores, es estar siempre listos, porque nunca sabrían cuándo Jesucristo vendría por segunda vez. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 40, Jesús les dijo que se mantuvieran listos, porque a una hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre, es decir, viene Jesucristo. En el Evangelio de Mateo capítulo 25 y versículo 13 insiste en que los discípulos de Jesús deben mantenerse alerta porque no saben ni el día ni la hora de su segunda venida. No se puede poner fecha ni a la segunda venida de Jesucristo ni a ningún acontecimiento relacionado con su segunda venida.